El saludo cordial para todos, buenas noches, estamos de vuelta en CNC Noticias después de estos mensajes de interés. Don Fulvio Galvis, profesional y muy acucioso desde hace muchos años por el tránsito y la movilidad dentro de la región. ¿Y por qué lo trajimos hoy a este informativo? Porque hay polémica, don Fulvio, con las muy buenas noches, en lo que ha puesto el Ministerio de Transporte, o el ministro en sí, a que si hay daños de latas, entre usted y yo charlamos, nos abrazamos y arreglamos. Fulvio, buenas noches. Buenas noches para toda la teleaudiencia que a esta hora nos ven. Sí, es algo polémico, pienso yo, y conociendo todo el tema del Ministerio de Transporte y de personas que están alrededor de ellos, es algo que no va a durar mucho. Yo estoy seguro que ya varios abogados, varias personas que conocen del tema ya están mirando una demanda, pues por unas cosas que vamos a hablar ahora. Digamos que la intención es buena, sobre todo cuando son pequeños daños, porque también a veces en las ciudades capitales, sobre todo Cali, Medellín, Bogotá, pues personas se quedan ahí por un daño que vale 50, 60 mil pesos y hacen un trancón de 3, 4 horas y tampoco. Pero no, miremoslo y lo vamos analizando punto por punto. Muy bien, la intención es buena, como muchas cosas que plantean los gobiernos, sean nacionales, departamentales y locales. Yo creo que las ideas no son las malas. Yo creo que los malos somos los seres humanos que no sabemos ejecutarlas. Correcto. Pero pongamos un contexto local. Hace un año, Fulvio, Sí. yo tuve un accidente en mi automóvil donde un joven se traga el pare. Menor de edad. Sí. El vehículo queda dañado por más de 10 millones de pesos. Y antes me tocó darle 300 mil pesos al joven para que firmara el desistimiento y demás, porque cuando hay heridos y demás, para poder levantar el croquis y sacar el carro mío de los patios. Es más, ese carro yo lo saqué un día antes, después que quemaran los patios. O sea, yo saco el carro mío de los patios, después de todo el trámite, al otro día queman los patios de tránsito. O sea, que hubiera quedado también incinerado el pobre vehículo mío. Y antes me tocó pagarle a la aseguradora, pagarle a tránsito por la grúa y los días que estuvieron en tránsito, y pagarle a la persona que no tenía papeles, que se tragó el pare y demás. A ver. Son muchas cosas. Desde el año 2021, por allá la ley 2161 del mes de noviembre, el ministerio empezó como a fraguar esto, a tratar de intentar de que las personas conciliaran. Pero ahí solamente hablaba de los vehículos que tenían póliza. Es demasiado delicado nuestro contexto porque además, y eso es lo más difícil, por eso le decía que fuéramos entrando en materia, en estos momentos estamos viviendo algo que hace muchos años no se veía, y es la problemática para que la gente compre el seguro obligatorio. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Hace pocos días, yo creo que hace más o menos unos 8 días, en la carrera cuarta con calle 20, uno de los semáforos nuevos, una persona pasó ese semáforo y me imagino que se le olvidó que estaba el semáforo ahí y arrolló a un señor en una motocicleta. ¿Sabe qué hizo? La señora se fue, o el señor se fue del sitio y dejó abandonado. ¿Por qué? Porque ese carro no tenía seguro. Entonces vamos a juntar dos cosas. Primero, la situación de estrellarse, pero entonces cuando yo no tengo seguro, generalmente pues que es una problemática que se está presentando por dos cosas. Primero, pues porque hay un alto porcentaje de motocicletas que no lo tienen, y segundo, porque tenemos la dificultad. Hemos hecho el llamado muchas veces, esto es ya de autoridades mayores que estén mirando la situación. En Cali se presentó, el alcalde llamó a las aseguradoras, el alcalde habló con Fasecolda, y por lo menos ahí hay 14 sitios donde piden seguros. La gente de Cartago sigue teniendo ese problema. Pero para no salirnos de lo que estamos hablando exactamente, ahora lo que dijo en julio, el 14 de julio, lo que dijo la norma fue: de aquí en adelante, quienes se golpeen, que sean solo daños, que sean accidentes solo daños, pues deberán bajarse y rápidamente tomar fotografías. Porque la otra es, si usted sigue ahí, pues van a venir por usted tránsito, pero ya no para atenderle, sino para llevarse el vehículo porque está obstaculizando el tráfico. Eso es lo que nos dice la norma. Vea, hoy vi una nota en Caracol Televisión, entrevistaron al ministro de Transporte, y él decía, no, es que yo los invito a hacer como hacen en Estados Unidos, pero es que se le olvida al amigo ministro que es que en Estados Unidos se paga solo un seguro
por latas. Sí, claro. Sí, 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 sí. Acá se les dificulta comprar el seguro normal, que es el de accidentes de tránsito, el obligatorio, que ese no cubre latas, porque muy pocos tienen el todo riesgo por su precio. Yo no me imagino uno a las 3 de la tarde, que usted se accidente, con ese sol que hace aquí en Cartago, para poner de acuerdo a dos personas quién tuvo la culpa. Porque hay personas que se tragan los pares, los semáforos, Sí. y ni siquiera así son capaces de tener el valor cívico y social en decir, La responsabilidad. yo me equivoqué, Sí, sí. yo le pago. Eso, usted sabe, Fulvio, que eso han habido peleas, alegan y todo eso. Entonces yo no me imagino cómo se va a solucionar eso, Fulvio. Ahí. Si usted y yo no llegamos a acuerdo y vamos horas y horas y hablando, no, que fue su culpa, que bueno, ahí qué pasa. Entonces ahí sí se llama a la gente. No, ahí lo primero es, nosotros nos podemos quedar horas hablando, pero lo que dice la norma es que carros, videos, fotos y corra. Ahora sí camine, sentémonos allá a mirar. Pero eso es lo entonces más cada urgente. uno haría su foto y su video según a su Cada uno conveniencia. haría, sí, correcto. Porque usted no va a hacer el video mostrando que usted fue el culpable. Yo reúno esas fotos y esos videos y después ¿cómo hago para cobrarle a usted? Bueno, entonces nos vamos y nos sentamos enseguida en una tienda y no logramos conciliar. Usted dice que yo tengo la culpa, yo digo que usted tiene la culpa. Listo. Entonces no logramos conciliar. Dice la norma que luego hay que ir a los centros de conciliación que existen. Cartago sería Casa de Justicia, Cartago sería Cámara de Comercio o ante una inspección de policía. ¿Para qué? Para buscar una nueva conciliación y ahí sí se presentarían las pruebas. ¿Qué pruebas? Las fotos y los videos que yo tomé, las fotos y los videos que usted tomó. Me voy a devolver, voy a hacer un paréntesis con algo que usted dijo que me parece muy interesante. En la parte de Asia, en Europa y Asia, es muy común que la gente se estrelle y allá es todo lo contrario. No, tranquilo, con la póliza mía. Y usted me dice a mí, no, tranquilo, con la póliza mía. Pero porque es otra cultura que manejamos, ¿cierto? Se tiene otra cultura completamente diferente y además la gente tiene la cultura del seguro. De hecho, en las charlas, cuando me tocan las academias de conducción o algo, la gente le pregunta mucho a uno, venga, yo compro el seguro y si no lo utilizo, nosotros no sabemos, pues no tenemos la cultura que uno compra un seguro para cubrir algo con la intención de nunca utilizarlo. Sí, uno compra un seguro funerario, no para que se le muera al familiar a los 8 días. Uno lo compra por si sucede, pero eso pasa con todos los seguros. Entonces, nosotros no tenemos la cultura del seguro y por eso se nos hace tan difícil. Además, no tenemos una cobertura muy grande en el tema de seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, que sí es lo que pasa en Europa y en los Estados Unidos. Ese es el todo riesgo. Ese es el todo riesgo donde la gran mayoría de la gente lo tiene. Hoy en Europa, ¿no? En Colombia. No, en Europa, acá no, acá. Yo creo que de las motos, si el 2% tiene seguro de responsabilidad civil, es mucho. Y en los carros no creo que alcance pues siquiera el 15% de los carros con seguro de responsabilidad civil. Cuando se saca un carro de esos que lo entregan con la cédula, pues obviamente la misma empresa lo entrega con un seguro de responsabilidad civil, por si sucede algo. Pero en la gran mayoría de las personas no tenemos esa cultura. Entonces, eso es lo que genera el vacío. Además, usted me decía ahora, ¿qué pasa si me estrello con un menor de edad? Yo no puedo llegar a transar, a conciliar con ese menor de edad porque la ley no me autoriza. ¿Qué pasa si me estrello con una persona que va en estado de embriaguez, 3 de la mañana, 4 de la mañana? ¿Cómo voy a negociar con él? ¿Con quién voy a negociar? ¿Qué pasa si la persona se vuela? ¿Sí? Si me golpea y se vuela, entonces no puedo llamar a tránsito, pero y también no tengo con qué conciliar. Entonces tampoco puedo tomar fotos porque el vehículo no está ahí. Por esos vacíos, pues no creo que esta ley llegue a febrero del año entrante, realmente. Fulvio, otra cosa, usted y yo nos estrellamos, me decía acá un televidente, usted y yo nos estrellamos. No, listo, hágale, cuadremos, llámeme, yo le llevo el carro a arreglar, que yo tengo un amigo que arregla, porque muchas veces Sí, pasa, claro. o usted me manda la cotización. Anote mi número, 318-540-6034. Y se fue. Y se fue. No, tímbreme para saber. No, es que es el celular, o lo tengo apagado. Sí. Y usted al otro día, mi estimado Juber, ¿qué le pasó? Se accidentó hace poquito y empieza a timbrarle a nuestra compañera Geraldine y no contesta porque dio el número equivocado. ¿A dónde vuelve a encontrar a ese fulano para que le responda por el vehículo dañado? Sí, es Venga, muy delicado. Eso es muy delicado, Fulvio. ¿Qué ha escuchado usted dentro del gremio y lo que usted maneja? Bueno, hay un inconformismo primero con la ley, porque nos parece que es una ley demasiado adelantada para lo que manejamos nosotros. Aparte de eso, no tenemos la cultura, le vuelvo y le digo, y además hay una parte que está en el artículo 1 del Código Nacional de Tránsito, en el primer artículo, y es que
la autoridad debe difundir este tipo de normas. Mucha gente hoy día no sabe, la gente no sabe qué es lo que hay que hacer. Hay que utilizar las pantallas que hay en la ciudad, los medios de comunicación y empezar a contarle a la gente, porque la gente se queda ahí esperando que la autoridad llegue, porque eso era lo que estaban acostumbrados. Muy bien. Los invitamos a ver la siguiente nota a propósito de movilidad y demás sobre algunos cambios viales que ha sufrido el municipio de Cartago, entre ellos el del barrio Álamos, allí contiguo a la esquina. Veamos al secretario de Tránsito y ya vamos a hablar de ese tema. Volvemos. Sí, básicamente lo que hicimos en Álamos, a raíz de la obra que se está haciendo, se está ejecutando en el parque, que se hizo una actualización y un tema de embellecimiento en esa zona, también vimos la necesidad de cambiar los sentidos viales en esas vías, sobre todo la tercera F, la tercera C y lo que va entre la 18 y la 19. La 18 tenía un tramo que era de doble vía, ya quedó solamente de una sola vía, lo mismo que la 19, y también la tercera F, que tenía un doble sentido, ahora quedó en un solo sentido, la tercera C también en un solo sentido, lo que permite hacer un giro en la punta del parque, ahí hay un retorno para que las personas puedan girar de la tercera F a la tercera C y tomar la 19 para salir del sector. Esto alivia un poco la situación porque muchos decían de que tantos cruces mixtos a esto estaba representando muchos problemas y accidentalidad. Sí, sobre todo el tema accidentalidad, es que esas vías de doble sentido en un tramo donde había varias esquinas, inclusive en ese punto del parque, era muy complejo porque se giraba a la derecha, se giraba a la izquierda, vehículos que venían prácticamente en todos los sentidos y eso complicaba el tema. Sobre todo, ya había habido varios accidentes complejos en ese punto y creemos que esta es una solución vial de movilidad que nos va a colaborar mucho. ¿Vendrán nuevas estructuraciones viales en el municipio de Cartago? Sí, es muy probable que hagamos otras modificaciones. Todavía estamos en temas de estudio en algunos puntos críticos, pero estamos adelantando ya las labores para eso. ¿Qué otros puntos se están estudiando? Bueno, estamos estudiando sobre todo el circuito de la parte del Coliseo, donde seguramente va a haber una señalización, una semaforización nueva, especialmente en el cruce entre la 21 y la tercera. Muy probablemente en ese punto también vamos a intervenir en los próximos días. La comunidad continúa, secretario, a través de CNC manifestando incomodidad allí en la 21, entre carrera quinta, sexta y séptima, Colegio Sor María Juliana. Dicen que los camiones, algunas personas no saben cómo camiones de alto peso pasan por allí y eso está dificultando lo que es la parte de infraestructura de las casas, poniendo también en riesgo la salud de los niños y personas que salen de la institución educativa. Sí, esos son dos temas diferentes. Un tema, obviamente hemos estado trabajando con los colegios para que también organicen el ingreso y la salida de estudiantes y no se genere ese caos que se está generando ahí en el tema. Y segundo lugar, parte del tema de lo que vamos a modificar en ese sector del Coliseo y de la Quinta es evitar el paso de vehículos pesados sobre la 21 y redireccionarlos, como hablábamos alguna vez, para que den la vuelta, tomen la tercera, tomen la 20 y sigan por la 20 donde no hay entidades educativas. Eso es parte del tema que vamos a hacer. Continúan los operativos de tránsito. El fin de semana vimos que puntos varios en zonas de Cartago siguen entonces concienciando a la gente sobre el uso del casco y la velocidad. Sí, por supuesto, vamos a continuar con eso. Esta semana, el 5 y 6 de octubre, en las instalaciones de la Secretaría de Tránsito vamos a tener una jornada muy importante de capacitación y pedagógica para todos los ciclistas y motociclistas de la ciudad, a la cual están cordialmente invitados, no tienen ningún costo. Vamos a estar 2 días con presencia permanente en estas instalaciones y ahí vamos a entregarle toda la información que la comunidad requiera. Fulvio, veíamos ahí al secretario de Tránsito sobre los sentidos viales que cambió el sector sí. Ahí donde queda la panadería Peter Pan, que sí. Ya solo siendo las 18. A mí personalmente me gustó porque yo soy testigo de las imprudencias y de lo que se veía ahí en esa esquina. A la gente, ¿por qué le incomoda tanto dar una vueltica, un giro a la izquierda y mover la moto 50 metros más en un municipio como Cartago, que todo es cerca? Hombre, es que se les olvida que cuando se van a las capitales, Cali, Medellín, Bogotá, los retornos quedan a 15, 20 minutos y coge una de esas avenidas para un retorno es indispensable. En cultura vial seguimos mal en Cartago, Fulvio. Una parte es la cultura vial, la otra parte los cambios. Los seres humanos somos renuentes al cambio, eso es muy de nosotros, somos renuentes al cambio. Y digamos que Cartago está demorado en empezar a ser ciudad desde ese punto de vista. Hace muchos años ya, la misma Organización Mundial de la Salud le dijo a todos los municipios, ese cuento de las vías en doble sentido
eso genera más heridos y muertos que cualquier otra cosa. Entonces, darle un solo sentido, lo que hicieron en la calle 20, entre tercera y cuarta, en el Coliseo. Sí, unos suben y otros bajan. Listo, por otra parte. Pero me parece que es eso. Lo que pasa es que sí también hay que decirlo, y al secretario de Tránsito, a Jorge, que es una persona acuciosa en eso, hay que tener presencia, porque no falta el desordenado. Cuando se hacen estos cambios tiene que haber presencia inmediata de la autoridad. ¿Cuánto tiempo debe haber? ¿Cuántos días ahí por lo menos? Porque eso no sirve 1 o 2 días. Correcto, no. Ahí tienen que estarse siquiera unos 15 días, un mes. Primero empezar con una presencia constante del acompañamiento, decirle a la gente, mire, porque es que hay algo y quiero hacer un aporte muy importante. Nosotros no conducimos con lo que vemos, nosotros conducimos con mapas mentales. Sí, es verdad. Entonces, cuando uno tiene el mapa mental, usted llega y gira. Y usted, porque es que en el mapa que usted tenía decía Fulvio, que usted debía girar. yo decía eso, pero es que la gente como no ve abajo que no ya lo las está viendo. flechas cambiaron. No lo está viendo. Yo lo vi el sábado, yo le dije, venga, es que esta gente no mira, entonces es eso. Claro. Muy buena aporte. Conducimos con mapas mentales, entonces por eso la autoridad tiene que estar ahí, porque el solo hecho de que la gente vea la autoridad, dice, bueno, acá está pasando algo y lo lleva a tener atención. ¿Qué es lo que no tenemos generalmente cuando utilizamos el mapa mental? Por eso, cuando usted va a aprender a conducir, usted le dicen primera, segunda y usted lleva la cuenta en la cabeza. Usted dice, voy en primera, voy en primera, voy en primera, voy en segunda, porque está aprendiendo a conducir. De un momento a otro usted empieza a hablar con el que va enseguida y usted segunda, tercera, quinta y usted ya no lleva la cuenta, porque ya lo hace a través de un mapa mental. Entonces, por eso es tan importante la presencia ahí los primeros 8, 15 días de la autoridad y luego que esa autoridad empiece a hacerlo de manera, no de manera continua, sino de manera temporal, 1 hora, 2 horas, 3 horas, para evitar siniestros y para que la gente nuevamente se acostumbre. Pero indudablemente esos cambios tienen que venir. Cartago tiene que ser una ciudad donde no hayan vías de una sola vía en doble sentido, eso es un riesgo, y además esos de pueblo. Usted se va, sin desmeritar nada, usted se va para Argelia, para el Águila, y la gran mayoría de vías son en doble sentidos, porque es algo muy de pueblo. Pero de ciudad no, una vía en un solo sentido, eso debe ser ese tema para organizar. ¿Sabe qué pasa en Cartago? Y a muchos no les gusta este comentario, que para una cosa nos creemos pueblo. Sí. Y para otra cosa nos Exigimos creemos ser ciudad. Ser Es ciudad. cierto, sí. Muy bien, Fulvio, muchas gracias. Pero también la última reflexión. Hay veces ponemos las vías en un solo sentido, pero no hacemos controles a carros y camiones al lado y lado. Entonces no hacemos nada, no hay movilidad. Sí. Muy bien. En estos momentos en la 15 pasa esa No, y en situación. la octava, pase usted por la octava y la novena. Sí. Ayer trataba uno de pasar allí, no, 20, 40 motos afuera, y aparte de la moto afuera, otras motos muy atravesadas de lado y lado. Hay un desorden allí que lastimosamente, y tenemos muchos amigos de talleres de motos, pero el llamado también es respetuoso. Si su taller es pequeño, ¿para qué recibe 20 o 30 motos? Oiga, reciba la cantidad dentro y trabaje, arrégle y entréguela. Pero es que hay un desfile de motos y no es el derecho al trabajo. Fulvio, así como ellos tienen derecho a trabajar, nosotros tenemos también derecho a caminar bien y a pasar cómodo. Fulvio, uno pasa por ahí, le rayan el carro, hay incomodidades, se presta para mala movilidad, somos muy desordenados, Fulvio. Y el artículo 79 lo dice, eso está prohibido, el arreglar vehículos sobre la vía o tener esa vía que sea como taller, no, usted tiene que tener su espacio. Eso es claro la norma y lo prohíbe. Lo que pasa es que hemos consentido ese tipo de comportamientos. Nuevamente, comportamiento de pueblo. Muy bien. Muchas gracias, Fulvio. ¿En qué anda por estos días, don Fulvio? No, con la empresa seguimos trabajando, temas ¿Cómo de se llama planes la empresa, estratégicos. Se llama GESEC. Sí, la empresa trabaja todo el tema de planes estratégicos de seguridad vial, capacitaciones. Todo ese tema lo trabajamos a nivel de eje cafetero con diferentes empresas en Pereira, en Cartago. ¿Y el casco en qué quedó? Porque eso fue milonga de unos días. ¿Sí? Bueno, a veces nos pasa lo del pastorcito mentiroso. Muy bien. Pausa y regresamos.